Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizandel Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro pastor Naún Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Pasamos por aquí para compartir una poderosa enseñanza sobre la denuncia. Cuando hablamos de denuncia, estamos hablando de noticiar, estamos hablando de promulgar, estamos hablando de evidenciar, estamos hablando de sacar algo a la luz. La denuncia ha sido un tema muy alabanza al Cristo de la gloria, interpretado por personas. Muchos dicen que es de Dios, otros dicen que no son de Dios. Otros dicen que la denuncia se puede, otros dicen que la denuncia no se puede. Otros han acomodado texto a su manera para decir que no es de Dios. Hoy vamos a hablar de esos textos que ellos han usado y qué significan esos textos y por qué se dice de esos textos. Primer texto que las personas utilizan o que las personas no aceptan para poder recibir de que la denuncia es de Dios. Libro de Levítico capítulo 5 a la altura del verso 1. Dice la escritura: si alguno fuere testigo por haber sido llamado a testificar, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo de que vio, supo y no lo denunciare, dice que él llevará su pecado. ¿Cuál es la justificación que muchos utilizan para no recibir este texto bíblico? Ellos dicen que ese libro fue para la ley. La Biblia establece en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 a la altura del verso 16. Dice la escritura y enseña: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Toda palabra o toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Los que saben del canon bíblico y de los libros apócrifos y del libro canónico se darán cuenta de que los libros de la escritura fueron inspirados por Dios. Todos los libros de la escritura están puestos para enseñarnos a nosotros y están puestos para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa contradecir una opinión de alguien. Entonces, si la escritura está puesta ahí para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos enteramente perfeccionados para toda buena obra, y Jesucristo dijo que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, y en el libro Alabanza al Cordero de la Gloria de Segunda de Timoteo, ahí mismo, Gloria al Cristo Jesús, dice la escritura que inste la palabra, que exhorte, que redarguya, que reprenda con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo me van a decir a mí que Levítico capítulo 5 verso 1 solamente era para la gente de la ley? Este texto bíblico lo que está dando a entender de Levítico capítulo 5 verso 1, de que todo aquel que en aquel tiempo fue llamado para evidenciar la mentira y traer la verdad de Dios y no la traía, sabiendo que había una mentira, él iba a llevar su pecado. Él iba a cargar con esa mentira. Él iba a estar en pecado por cuanto cayó la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué personas no aceptan este texto bíblico? Porque es un texto que habla muy claro. Es un texto bíblico que está hablando demasiado claro de que el que no denunciare lo que vio o supo, o si Dios le dijo, no dice o si Dios le dijo, yo diciendo si Dios le dijo, dice que él va a llevar su pecado, porque es el deber de la atalaya. Entonces, como un texto que habla claro, dicen que ese texto fue de la ley. El hombre de Dios discierne lo que tiene que escoger y lo que no tiene que escoger. Porque el texto que acabamos de decir, de Segunda de Timoteo, de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Hay textos que no se viven, pero no enseñan. Hay textos que nosotros no lo ponemos en práctica, pero no enseñan de los errores que cometieron los profetas y que cometieron los apóstoles, quizá como Pedro, que cortó una oreja, nos enseñan qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pero hay textos bíblicos que nosotros lo tomamos para adornar la doctrina, que el mismo Espíritu nos guía a tomarlo para adornar la doctrina, para perfeccionarnos enteramente para toda buena obra. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que este texto bíblico solamente fue para la ley? Entonces, todo aquel que era llamado a testificar y él fue testigo de que vio, supo, si él no lo denunciaba, él iba a llevar su pecado. Entonces, ¿cuál es el texto que muchas personas usan para ellos poder decir de que la denuncia no es bíblica? Libro de Primera de Corintios capítulo 6. La Biblia establece y enseña de que Pablo reprende a los corintios por causa de que los corintios llevaban sus problemas personales ante los incrédulos. Y personas dicen, no, usted no puede denunciar por las redes porque ahí están los incrédulos.
Entendemos eso. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Lo que estaba pasando en ese tiempo era que había un juicio que se establecía en medio del mercado, en lo griego, en medio de lo griego. Y todo tipo de juicio que se llevaba era un espectáculo para los griegos. Entonces, al ser que los corintios tenían problemas personales entre ellos, que tenían problemas personales, quizás que uno lo habían engañado, Pablo lo que le dijo fue: ustedes, en vez de darle un espectáculo a esa persona que están ahí, los griegos, ustedes más bien tienen que resolver su problema entre ustedes. Ahí no está hablando de denuncia. Entonces, mientras yo estoy escudriñando esto, yo estoy leyendo y estoy escudriñando de 1 de Corintios capítulo 6, y lo que me baja es que ellos estaban resolviendo un problema entre ellos. Pero el problema entre la congregación o un problema entre un hermano es que no puede sacarse a la luz pública. Pero cuando un problema de la doctrina, y la doctrina está siendo pisoteada, y la doctrina está siendo, alabanza al Cristo de la gloria, criticada por los impíos, hay que salir a defensa, no por uno mismo, sino por la doctrina. Porque el que lee el contexto de eso se da cuenta de que en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, a la altura del verso 10, Pablo le dice a los corintios: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros por los teclóis que hay división entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefo y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a ¿quién? Y a Gallo. Entonces, ya desde el principio había una enemistad. Ya desde el principio había un pleito, había una contienda. Entonces Pablo desde el principio le está corrigiendo a ellos esa enemistad. Por eso es necesario leer el contexto de cada texto. Porque hay gente que está descontextualizando un texto para sacar un texto de contexto, donde ya ese texto tiene una interpretación bajo la exégesis y bajo la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la interpretación, igualmente la hermenéutica. Te guía para poder interpretar un texto y acomodarlo conforme a lo que es la interpretación de lo que esa persona quiso decir, acomodarlo a tu vida bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces ya había un problema en Corintios. Entonces en el capítulo 3 le dice: yo no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, porque hay disensión entre ustedes. Entonces en el capítulo 6 Pablo le habla de que sus problemas personales, no doctrinales, sus problemas personales, ellos lo estaban llevando a un lugar donde había un espectáculo. Eso es como, por ejemplo, Caso Cerrado. Caso Cerrado se tira por la televisión, se promulga por todos los lados. Todo el mundo ve eso como un espectáculo. Así eran los corintios. Los corintios llevaban lo que era un espectáculo a ese lugar donde había un espectáculo de parte de los griegos. Pero no me está diciendo a mí ahí que no denuncie por conforme a la Escritura. La Biblia establece en el libro de Miqueas capítulo 3 verso 8, dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, y estoy lleno de juicio para anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, punto número 1. Para poder denunciar en estos tiempos hay que estar lleno del poder de Dios. Hay que estar lleno del poder de Dios para poder denunciar en estos tiempos. Porque el que no está lleno del poder de Dios, lo que va a tener una mezcla emocional. Por causa de que si no tiene un control, lo que se va a ver de que es algo personal. Primer punto. Dice que Miqueas, si usted investiga quién era Miqueas, Miqueas era uno de los profetas más confrontantes. Era uno de los profetas que más denunciaba, fue llamado para denunciar. Entonces, ¿cómo hay gente que dicen que no se puede denunciar en estos tiempos? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Juan el Bautista? Libro de Mateo capítulo 14, a la altura del verso 1, dice la Escritura que cuando Herodes oyó de la fama de Jesús, pensó que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos y operaban en él estos poderes. Entonces, ¿cómo va a ser que a Juan el Bautista lo matan por causa de que le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Y otros dicen que no se puede denunciar. No, eso fue Juan. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo permitió por medio del canon bíblico que se pusiera ahí en la Escritura de que Juan lo denunciaba? Entonces, si Juan denunciaba no solamente a ellos, sino también a los saduceos y a los fariseos, en el libro de Mateo capítulo 3, a la altura del verso 10 en adelante, cuando comenzó a predicar de que el reino de los cielos se había acercado y comenzó a bautizar, dice que muchos de los fariseos y de los saduceos salían a él para ser bautizados, y él le decía: generación de víbora,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sé pues fruto digno de arrepentimiento, y no digáis dentro de vosotros que Abraham tenemos por padre, porque de cierto digo que aun de estas piedras Abraham puede sacar hijos. ¿Qué me está diciendo la escritura? De que Juan lo confrontaba cara a cara. Ahora bien, para la denuncia hay que tener una vida espiritual. Para la denuncia hay que tener un rango espiritual. No todo el mundo puede denunciar. Esto es un llamado que Dios se le entrega a la persona. Hay textos bíblicos que han sido mal interpretados por personas. Por ejemplo, el libro de Primera de Timoteo capítulo 5 a la altura del verso 20. Dice que a los que persisten en pecar, repréndelo en público para que los demás teman. Hay gente y evangelistas que utilizan este texto bíblico. Yo pudiera usarlo, este texto bíblico, pero guiado por el Espíritu Santo y guiado por mi pastor Naun Roble Polanco, que nos enseña, nos reforma y nos disciplina, nosotros hemos entendido de que este texto bíblico no fue para los miembros solamente, o no fue para los miembros, mejor dicho. Este texto bíblico fue escrito para Timoteo y fue escrito para un pastor. Quien tiene esta responsabilidad y quien tiene esta autoridad para reprender delante de todo el mundo a un creyente, a menos que sea por medio a la dirección del Espíritu Santo, es el pastor. No me utilice un texto bíblico para sacarlo de contexto, para tú reprender a alguien en público en una congregación donde tú no eres el pastor, a menos que el Espíritu Santo te guíe como a Miquea. ¿Entiendes? Entonces, porque si el Espíritu Santo te dice que denuncia a una gente que ya está en pecado, como lo dice en el libro de 1 de Juan capítulo 3 a la altura del verso 8, que dice que los que practican el pecado son del diablo, y ya Dios le ha hablado a él en público y le ha hablado en privado, perdón, y le ha dicho de todo tipo de forma que se aleje del pecado, y él no se aleje. Entonces tú puedes denunciarlo en público si el Espíritu Santo te guía. Por ese texto bíblico fue escrito para los pastores. Ahora bien, ¿qué texto bíblico utilizan las personas para sacarlo de contexto? Libro de Gálatas capítulo 6 verso 1. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Este texto bíblico hay que tener mucho cuidado para saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque este texto bíblico no le está hablando a una persona que se denuncie mundialmente. Se está hablando de una persona que es congregacional. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, primer punto, no se puede denunciar a una persona que es sorprendido en alguna falta. ¿Por qué dice alguna? Note cómo dice alguna, no dice de continuo, no dice que en falta, no, dice alguna falta. Porque una persona que es santa y una persona que cometió un error no puede denunciar a alguien que cometa un error. Tiene que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, de que tú también tienes debilidad, está diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hazlo con misericordia, hazlo con bondad, hazlo con amor, hazlo con mansedumbre. Entonces este texto bíblico lo utilizan para decir, no se puede denunciar, pero ahí me está hablando de una persona que cometió un error. Ahí no me está hablando de una persona que es residente en el pecado, que ya lo han jalado, ya lo han amonestado. Pasando en esa misma línea, ¿qué texto usa la persona también? Libro de Mateo capítulo 18 en adelante, capítulo 18 verso 5 creo que. Dice que si tu hermano pecare contra ti, dice que lo jale a sola. Y dice que si tu hermano se humilló, ha ganado una alma para ti. Dice que si no te oyere, que lo jalare con 2 o con 3 testigos. Con 1, con 2, con 3 testigos. Dice que si no te oyere, dice que lo diga delante de la iglesia y lo tenga por gentil y por publicano. Este texto bíblico se ha descontextualizado para crear un pretexto de un texto que ya tiene un contexto bajo lo que es la exégesis y la hermenéutica. Porque cuando dice si tu hermano peca contra ti, no es contra la doctrina. Porque cuando nosotros denunciamos los que están en contra de la doctrina, como el hijo del diablo de Juan Carlos Harrigan, como el perro de Cash Luna, como el perro de Miguel Grullón, como el perro de Michael Calpiadosa, como el perro contra todos esos perros nosotros hablamos, porque ellos promulgan en contra de la sana doctrina. Entonces, dice que si mi hermano peca contra mí, dice que lo jale a sola para ver si yo me gano esa alma, para ver si él se humilla. Pero si él no se humilla, que lo jale delante de 2 o 3 testigos. Pero si él no se humilla, que lo diga en la iglesia. Ve, me está hablando de un pleito congregacional. Pero a lo que dicen eso, entonces, ¿por qué no llaman a Juan Carlos Harrigan? ¿Por qué no se reúnen con Juan Carlos Harrigan? Y Juan Carlos Harrigan hablando y diciendo que eso es loco, que esto, que lo otro, que sé yo, que sé yo cuánto. Jale a Juan Carlos Harrigan.
jale a Michael Carpiadosa, que dice que se puede jugar basquetbol y que para llamar a las almas. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados con esta impiedad? ¿Cómo nos vamos a quedar callados entonces si están pisoteando la doctrina? El problema personal entre yo y mi hermano es lo que yo no voy a promulgar. Pero los problemas doctrinales, los problemas de la doctrina los vamos a denunciar con nombre y apellido, lo que hablen. No tenemos nada en contra de ellos. Tenemos en contra sobre las obras que ellos hacen. Entonces, no de todas formas se puede denunciar. Nuestro pastor Naún Robles Polanco nos ha enseñado a nosotros que por eso hay gente, mi hermano, que están metidos en problemas. Porque no todo se puede decir. El que denuncia nunca puede mezclar lo que es una deficiencia o lo que es un estado de una persona con el pecado que comete esa persona. Nunca se le puede llamar a una persona de que caco de cebolla, de que gordo, de que bico, de que bembón, de que orejón, de que narizón. Nunca se le puede mezclar lo que es su deficiencia corporal con el pecado que esa persona está cometiendo. Como si una persona dice que está hablando mentira, yo voy a decir que sus senos le cuelgan hasta las rodillas. Tiene al diablo. Todo el que denuncia de esa manera tiene a Satanás. Porque dice que reprende y exhorte con toda paciencia y doctrina. Nunca puede salirte de la doctrina. Y la Biblia establece y enseña de que Cristo denunció, pero fue conforme fue a la Escritura. ¿Entiendes? Entonces, nunca puede una persona denunciar fuera de la Escritura. Todo el que denuncia fuera de la Escritura tiene al diablo. Todo el que dice que los senos le llega a la rodilla tiene al diablo. Todo el que dice que caco de cebolla, que esto, que lo otro, que gordo, que panzón, que la barriga, que lo que parece un pitbull, tiene al diablo. Porque Cristo, porque hay que denunciar como denunció Cristo. Lo que hay que decir, hijo del diablo, zorra, perro, engañador, mutilador del cuerpo, nube llevada por cualquier viento. Eso es lo que hay que decir. Y distintos tipos de palabras más que están en la Escritura. No decide que es un bico. No decide que es una gorda. No decir esto, no decir lo otro, porque esa denuncia no es bíblica. Esa es la denuncia que Dios no aprueba. Pero usted decirle a una gente cuando es perro, que es perro, eso Dios lo aprueba. Y por eso hay gente que está metido en problemas. Porque hay gente que denuncian fuera del orden bíblico. Si yo digo perro, zorra, hijo del diablo, engañador, mutilador del cuerpo y distintos tipos de frases más, yo no estoy en pecado, porque es la Escritura que lo dice. Igual gente, no, que usted no puede denunciar delante de la gente. La Biblia establece y enseña en el libro de Mateo capítulo 23, el mismo Jesús dijo la Escritura, que dijo a los discípulos delante de toda la gente, le dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que lo guarden, guárdenlo. Mas no hagan como ellos hacen, porque dice y no hace, y ponen carga pesada sobre los hombros de los hombres, y dice que no lo dejan entrar al cielo. ¿Qué hizo Cristo? Lo denunció delante de la misma gente. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que yo no puedo denunciar delante de la gente donde Cristo denunció delante de la misma gente? Da pena y vergüenza como está en estos tiempos el Evangelio. A mí personas me han jalado y me han dicho a mí que piden dinero en las iglesias. ¿Cómo no vamos a denunciar eso? Si los mismos impíos están viendo que en la iglesia hay un desorden, que en la iglesia piden dinero, que en la iglesia piden ofrenda, que en la iglesia van con pantalones tubitos, que en la iglesia van con minifalda, van con tinta, van con colorete. Y eso es lo que ustedes no quieren que denunciemos, porque de que nos vamos a quedar callados. Entonces, Juan denunció, Juan el Bautista, Cristo denunció, y el mismo Esteban denunció, le dijo: incircunciso de corazón. Y le terminaron entrando a pedra. Entonces, ustedes dicen que la denuncia no es bíblica, por sacar un texto fuera de contexto, por no interpretar un texto bien. Entonces, los mercaderes haciendo todo tipo de mercadería con el Evangelio, y dicen que nos vamos a quedar callados. Mentira del diablo. La denuncia es bíblica. Vamos a seguir denunciando a los perros, vamos a seguir denunciando a los cerdos, vamos a seguir denunciando a Juan Carlos Harrigan, vamos a seguir denunciando a Michael Carpiadosa, a Yesenia Ten, vamos a seguir denunciando a todas las personas que están haciendo mercadería del Evangelio de Dios. Entonces, hay que saber cómo denunciar. Hay que tener amor, misericordia, hay que tener comprensión, hay que tener una llenura del Espíritu Santo, y hay que estar rebosado de Dios para poder denunciar en estos tiempos. Hay que tener un control emocional, no mezclar sus emociones para poder denunciar bajo el orden y la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.